Hace creo que 1 año y medio escuchamos hablar, nos recomendaron un libro de Eduardo Tatangelo, Cuando no se puede parar de sufrir. Compramos el libro, leímos el libro y quedamos encantados. Después tuvimos la ocasión de leer algunos de los otros de los libros y la verdad nos resultó una bendición y nos pareció oportuno poder traerlo. El año pasado estaba muy complicado, así que con tiempo pusimos fecha para este año. Eduardo es pastor en Escobar, provincia de Buenos Aires, es profesor del Instituto Bíblico de Buenos Aires y es autor de varios libros, de los cuales aquí tenemos, después van a estar disponibles para la venta. Así que estamos muy ansiosos de escucharte, Eduardo. No soy muy bueno para las presentaciones, el resto del currículum lo darás vos. Muy buenas noches, ¿cómo están? ¿Bien? Yo tengo un amigo muy querido y que sé que él me quiere mucho y siempre cuando me invita a algún lugar me representa y dice, no, ¿sabe? Yo le digo, no, vos tenés que decirle que viene el 4 suplente de Chacarita. Entonces, cuando el tipo entra a la cancha y más o menos pisa un par de pelotas, vos decís, qué bien que juega este pibe. Si vos decís, viene Messi, ¿cierto? Estás esperando a Messi y el tipo no agarra una y no funciona, ¿no es cierto? Bueno, le damos gracias a Dios porque podemos compartir con ustedes. Este tiempo nos enriquece a nosotros. Siempre decimos que cuando viajamos y visitamos grupos de hermanos, los más bendecidos somos nosotros. Así que venimos con esa alegría, con esa expectativa y ya estamos siendo bendecidos. De las muchas posibilidades que teníamos para este programa, elegimos una. Siempre hay que elegir, ese es el problema. Vamos a tener un taller dividido en 3 charlas. La de hoy, la de mañana y una el domingo. Y pensé las charlas de esta manera. Ustedes tienen una carpetita con el bosquejo de las charlas, así que la van a poder seguir de ahí, tomar notas. Hoy vamos a tratar de pensar, bueno, el tema es sufrimiento y fe cristiana, ¿no es cierto? Es decir, el cristiano frente al sufrimiento. Hoy vamos a tratar de pensar el tema desde el Antiguo Testamento. Mañana vamos a tratar de pensarlo desde el Nuevo y el domingo vamos a tratar de hacer un cierre más pastoral, ¿no es cierto? Más desde la pastoral. Bueno, juntando las conclusiones que saquemos hoy, mañana y lo que vayamos pensando y construyendo juntos, ¿no es cierto? Este es un tema súper movilizador, porque uno trae sus sufrimientos, trae sus dolores, sus preguntas, y todos estamos comprometidos. No estamos hablando de un tema teórico que está allá arriba, sino que estamos hablando de algo que nos atañe a todos. Todos tenemos distintas experiencias de dolor, distintas experiencias de crisis, y todos nos hacemos preguntas acuciantes sobre nuestros propios dolores y la tremenda cantidad de sufrimiento que vemos a nuestro alrededor, ¿no? Y una pregunta crítica, nosotros que creemos en un Dios bueno, en un Dios de misericordia, en un Dios de justicia, es ¿por qué hay tanto dolor en el mundo? ¿Por qué hay tanto sufrimiento? Esa es una pregunta legítima, es una pregunta bíblica, y está bien que nos la hagamos y que busquemos respuesta. No abrimos la Biblia, ustedes ya lo saben porque ya la han abierto muchas veces, calculo que la han abierto muchas veces. Muy bien, no es que abrimos la Biblia y ahí está la respuesta, la agarramos, es una formulita, el camino es mucho más complejo y es un camino no solo intelectual, conceptual, sino es un camino espiritual, ¿no es cierto? Es un camino del corazón. Así que por ahí vamos a andar. Después cuando tengamos proyector les muestro un par de cosas. Quería mostrarles una foto de nosotros para demostrarles que en fotos somos mucho más lindos que en persona. Quería mostrarles fotos de nuestros hijos y bueno, para saber quiénes son estos tipos, qué hacen, etcétera. Solamente para que cuando uno conoce quién habla, entiende mejor lo que dice. ¿No es cierto? Muy bien.
No quiero convertir... ¿Arrancamos entonces? Cinturones de seguridad, ajustados, el salvavidas está debajo de su asiento, así que cualquier cosa, ¿no es cierto? El paracaídas, todo listo. Muy bien, arrancamos. No quiero convertir esto en una clase de interpretación bíblica, pero algo va a tener de eso. ¿Por qué? Porque tenemos que ser buenos lectores de la Biblia. Antes de decir eso, digo esto. Vamos a tratar de no decir cosas que se nos ocurren. Vamos a tratar de seguir el pensamiento bíblico. ¿Está bien? Ese es mi criterio. ¿No? Si acá no es a ver cuántas ideas buenas se nos ocurren, sino como lectores de la Escritura y amantes de la Escritura y aquellas personas que tenemos una fe inquebrantable en que Dios ha hablado por medio de Jesucristo y ha hablado por medio de la Biblia, la palabra de Dios. Entonces vamos a la Biblia. ¿Está bien? Ese va a ser el criterio. O sea, vamos a tratar ahora, ¿cómo leemos la Biblia? ¿No? O sea, el tema es ese. ¿Cómo leemos la Biblia? Entonces tenemos que ser inteligentes para leer la Biblia, sagaces, y tenemos que leer la Biblia tratando de entender la manera en que Dios ha revelado ese mensaje y cómo el mensaje se ha ido clarificando, ¿cierto? Muy bien. Hoy vamos a tratar de pensar, como yo decía, el sufrimiento en términos del Antiguo Testamento. Para cualquier conciencia creyente, para cualquiera que cree en Dios, cuando aparece el dolor, cuando aparece el mal, la pregunta es de suyo. O sea, ¿por qué? Porque en la tradición bíblica se cree en un Dios que es creador de todo, Señor del cielo y de la tierra, un Dios justo. Entonces aparece esta cuestión obvia de decir, bueno, a ver, ¿por qué se sufre? ¿Por qué sufren las personas? Esa pregunta la Biblia la va a tratar de contestar a lo largo de todo el proceso de revelación. O sea, las primeras respuestas, las primeras comprensiones del problema van a estar en los primeros libros de la Biblia, pero esa pregunta va a estar y va a estar y va a estar y va a estar y va a estar, y la Biblia va a ir perfeccionando la respuesta. Tenemos que leer todo el consejo de Dios para ver lo que dice la Biblia sobre el sufrimiento humano. No podemos agarrar un versículo ahí, sacarlo y decir, bueno, esto es lo que dice la Biblia, que muchas veces hacemos eso. Agarramos un versículo o un conjunto de versículos, decimos, no, la Biblia ¿lo dice o no lo dice? Pero vieron que a cualquiera de nosotros, si nos extraen una frase de algo que dijimos, desentona con el resto de lo que tenemos para decir. Es feo, es injusto cuando alguien toma una frase, pero vos dijiste esto, y me encadenan a eso que acabo de decir. No, pará, dije eso y también dije aquello y dije esto otro, y esto lo puse en relación con este otro pensamiento. Entonces, la Biblia merece ser leída con ese respeto también. Hay un proceso revelatorio que va de un Dios que empieza a hablar al pueblo de Israel y termina hablando en el mensaje definitivo, como dice Hebreos capítulo 1, en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Claramente Jesús es la palabra final de Dios. Entonces, va a ser muy importante que miremos todo lo que dice la Biblia a la luz de Jesús y de esa palabra final. Muy bien. ¿Cuál fue la primera respuesta que se dio al problema del sufrimiento? Y esta es muy importante porque no vamos a decir ahora que es una respuesta incorrecta. Vamos a decir que es una respuesta incompleta. Está la señora limpiando arriba de una silla un cuadro en la pared y su pequeño niño, que teóricamente está haciendo los deberes en la mesa, le dice, mamá, ¿qué es el sexo? La señora casi se cae de la silla, baja trastabillando, se sienta y le dice, hijo, yo sabía que este momento iba a llegar. Bueno, hay que hablar también de estas cosas. Y se pone a hacer una gran disquisición. Y entonces el chico dice, no, mami, es acá, para poner acá la cruz, sexo, femenino o masculino.
fue la primera respuesta que se dio a esta pregunta difícil? Una respuesta sencilla, ¿cierto? El sufrimiento es un resultado de la conducta humana, ¿cierto? Es decir, aparece sufrimiento cuando las personas desobedecen a Dios y entonces reciben la consecuencia de eso que han vivido, que han hecho, ¿cierto? La primera teología bíblica sobre el sufrimiento, el primer pensamiento bíblico sobre el sufrimiento fue sumamente sencillo. Esto lo entendemos muy bien explicado en el libro de Deuteronomio. Si ustedes van al capítulo 27, 28, 29, ahí van a encontrar que se presenta ante el pueblo creyente, el pueblo de Israel, esta disyuntiva. Si vos obedeces a Dios, si sos fiel a la palabra de Dios, si andás en los estatutos y en los caminos de Jehová, Dios te va a bendecir y te va a ir bien, ¿no es cierto? Y van a prosperar tus hijos y tu campo y tu trabajo y todo, Dios te va a respaldar, ¿no es cierto? Y te va a bendecir y te va a prosperar. Pero si vos desobedeces los estatutos de Dios y traicionás la palabra de Dios, Dios te va a maldecir y te va a perseguir y te va a ir mal en el trabajo y te va a ir mal en la familia y te va a ir mal en todo. Son las famosas bendiciones y maldiciones sobre el monte Ebal y sobre el monte Gerizim, que nos cuenta el libro de Deuteronomio. Esa es una primera explicación del sufrimiento. Y es una explicación que está... Una cosa interesante que tiene esta explicación es que está sumamente arraigada en el sentido común. Está sumamente arraigada en el sentido común. Pongo un ejemplo. Por ahí, yo supongo que ustedes no, pero por ahí hay gente que juega al 15 y 6. ¿Cierto? Y entonces está pendiente, yo ni sé si sale el 15 o cuánto, pero a veces sé que hay, yo para asegurarle que yo no juego, digamos, ¿no? Hay montos muy elevados de 15, 50 millones, 70 millones. Y entonces escuchamos por la radio, ¡ay, un señor de Escobar, de barba, llamado Eduardo, se ganó el 15! Ah, ¿viste que jugaba? Van a decir, no, muy bien. Y entonces decimos, no, pero se lo ganó un pobre. ¡Qué bueno! Se lo ganó un trabajador. Ahora, si estás escuchando la radio y decís que Susana Jiménez se sacó el 15, voy a decir, ¡qué injusto! ¿Por qué? Porque encima que está tapada de plata se ganó el 15. Hay algo que tiene que ver con la condición humana, la naturaleza humana, y tenemos que desarmarlo, tenemos que verlo, que hace que haya una especie de justicia distributiva y retributiva en nuestra cabeza. Es un dato del sentido común. Esperamos que a la gente mala le vaya mal. Y esperamos que a la gente buena le vaya bien. ¿Está bien? ¿No? Es más, nos rebelamos ante la alteración de ese esquema de vida. Nos alteramos. Decimos, no puede ser, ¿no es cierto?, que a esta persona que es buena, que esto, que lo otro. Y nosotros mismos decimos, Señor, nosotros hemos tratado de hacer las cosas bien, mirá estos problemas que tengo. La gente pierde la fe por este tipo de cosas. La gente pierde la fe por este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque dice, pará. Yo conocí al Señor, convertí mi vida, cambié mi forma de vida, cambié esto, cambié lo otro. Resulta que me echaron del trabajo, tuve problemas de salud, tuve problemas de esto, lo otro, no puede ser. Yo he escuchado a creyentes hacer ese planteo. Y por ahí dicen, mirá, el narcotraficante que ve a la vuelta de mi casa, le va bomba. Entonces hay algo acá que conecta con el sentido común. Uno dice, bueno, a los buenos tendrían que irles bien y a los malos tendría que irles mal. Al principio parece que va a ser así. Cuando Israel es una pequeña comunidad, esto tiene que ver con la historia del pueblo de Dios en la Biblia, cuando Israel es una pequeña comunidad administrada por gobernantes pastores,
tipo Moisés, tipo Josué. La rienda está corta. Esto es como en casa, ¿viste? ¿Cómo es en casa? ¿Quién se comió el último postrecito Jimmy? ¿Cierto? ¿Quién se comió la última porción de helado? ¿No? Y va a aparecer el culpable. Eso es lo malo de ser delincuente en la casa, digamos, ¿no es cierto? Que el sistema es bastante eficaz, ¿cierto? Y más sabemos quién es el más glotón de la casa y todo eso, ¿no? Entonces, rápidamente. Entonces digo, cuando uno ve, por ejemplo, las primeras narraciones, pongo un ejemplo bíblico que es muy interesante. Israel está tratando de conquistar la tierra prometida, entran a la tierra prometida, van a tratar de conquistar una pequeña ciudad llamada Ai, o Jai, que es un pequeño villorrio con 4 casas locas. Dice, a esto nos lo comemos crudo, ¿cierto? Le hacemos 5 goles en el primer tiempo. Van y les va horrible, le pierden por goleada, salen corriendo con susto, qué sé yo. Entonces Josué va y consulta a Dios y dice, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué falló? ¿Qué es lo que no anduvo? Y Dios dice, no, a ver, acá el problema es este. Vamos otra vez a la ley. ¿Qué había dicho yo en Deuteronomio 27 al 30? Si ustedes obedecen, yo los voy a respaldar. Pero si no obedecen, no los voy a respaldar. Y acá alguien se curró el postre Jimmy. ¿No es cierto? Que lo teníamos guardado. Así que, entonces dice, acá hay alguien que se robó parte del anatema, del jerem, que era maldito. Eso no se podía tocar. Estaba maldecido por Dios. Así que ahora vamos a descubrir quién fue. Uno de ustedes fue. ¿Vieron cuando decimos, acá no sale, en la escuela no hacían eso, ¿no? Acá no sale nadie hasta que aparezca la cartuchera de Lizzy. ¿Cierto? Muy bien. Bueno, esto es una cosa, es como una cosa así. Todo el pueblo va a pasar, qué sé yo, pim, pum, pam. Ahí aparece acá. Con el lingote y el manto. Y entonces toda la ira de la derrota cae sobre acá. Lo estrolan al tipo. Y ahora sí podemos seguir. Bueno, uno diría, ya está, tenemos la explicación. La explicación del sufrimiento. Sufren los que pecan. Las personas buenas no sufren. Es interesante que en Israel esta idea se asentó, se solidificó y terminó siendo una explicación que lo explicaba todo. ¿Viste cuando una explicación te gusta mucho y te la comprás? Y vos decís, yo no quiero que me la saquen esta explicación porque me sirve un montón. ¿No? ¿Está bien? Yo de paso ni dije, ni pregunté a qué hora. Listo. Bien, perfecto, gracias. Pero te gusta tanto una explicación que vos decís, bueno, esta explicación, esta me la quedo, esta es buenísima y la uso para todo. Pam, 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 pam. Después resulta que esa explicación explica menos de lo que yo pensaba que explicaba. Y te voy a poner un ejemplo bíblico de cómo esta explicación se arraigó. De paso está recontra arraigada en la iglesia evangélica. Súper arraigada. Como explicación única. Después vamos a ver que tiene su valor, pero no como explicación única. Y mirá cómo está arraigada en la Biblia. Vos sabés que los discípulos de Jesús no eran teólogos. Pedro, Juan, eran pescadores, eran tipos del pueblo. Es más, los fariseos los despreciaban porque eran tipos sin educación. Pero hay una teología popular, siempre hay una teología popular, que está en el sentido común. Entonces van caminando con Jesús un día y se encuentran con un ciego. ¿Y qué pregunta? Ciego de nacimiento, para colmo. Entonces, ¿qué preguntan los discípulos? Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? O sea, los tipos tenían esa explicación teológica como la única explicación teológica del sufrimiento, como la única explicación espiritual y bíblica del sufrimiento. La gente sufre porque peca. La gente justa no sufre. ¿Cuál es la contestación de Jesús? ¿Recuerdan? Ni ni sus padres. Le quemó todos los libros de teología de la biblioteca, tírenlos.
Quémenlo porque no, esa explicación no sirve. No sirve para este caso. Sino que esto sucede para que se manifiesten las obras de Dios. Nos sacó de la cancha Jesús, tiró la pelota a la tribuna allá arriba. No, nos quema todo, decir, no, para, hay que pensar todo otra vez. Muy bien, pero aunque en la época de Jesús esta explicación era muy fuerte, muy poderosa, ya había sido puesta en discusión en el Antiguo Testamento. Y vamos a ver por qué. Porque yo les decía, bueno, cuando era una sociedad gobernada por pastores, ¿qué quiero decir en este sentido? Tipos que estaban en el día a día de la comunidad. Se comieron el proceso Jimmy, hoy lo arreglamos. Pero luego Israel se convirtió en un estado gobernado por gobernantes, por reyes. Ustedes saben que los reyes de Israel tenían un parecido asombroso con los gobernantes argentinos. ¿En serio? Robaban, eran corruptos, oprimían a la gente, se quedaban con lo que no le correspondía, no le importaba nada la ley. ¿Les suena? Es interesante, entre los reyes de Israel hay 3 reyes de los cuales no hay nada malo que decir. 3. Después de la mayoría de los reyes. Y hay reyes que son más malos que las arañas. ¿No? Manasés, por ejemplo, un tipo del cual no hay nada bueno que decir. Tremendo, el otro extremo. En ese contexto, en un contexto donde ya no está Josué para decir, che, devuelvan el postrecito Jimmy, empieza a sufrir gente buena, empiezan a sufrir gentes que tratan de honrar a Dios. Es más, el que trata de honrar a Dios es al que le dan el garrotazo por la cabeza en el pueblo de Israel. Entonces aparece una pregunta. Obviamente que aparece una pregunta. ¿Por qué? Porque cuando vos tenés una explicación bíblico-teológica o espiritual y llega un momento que ya no te explica lo que está pasando, te empezás a hacer preguntas. Cuando la respuesta es mala, ¿cómo hago? Tengo que hacer preguntas y buscar otra respuesta, una respuesta mejor. Ahí aparecen, por ejemplo, los profetas. Pero aparece sobre todo un trabajo maravilloso en el libro de los Salmos. Yo les pasé, no sé si la mayoría lo recibió o lo irá a recibir, un articulito chiquitito sobre los Salmos de Lamento. ¿Alguien lo recibió? La idea era compartirlo vía WhatsApp. Los Salmos de Lamento. ¿Por qué? Porque aparece un género literario bíblico, una manera de pensar bíblica que empieza a hacerse estas preguntas. Che, pará un poco, pará. ¿No estaría sucediendo que a los malos le va mal y a los buenos le va bien? No estaría sucediendo, sino que estaría sucediendo que a los malos le va bien y a los buenos le va mal. Y ahí aparece un género literario dentro de los salmos que son los salmos de lamento, ¿cierto? Que de paso son la mayoría de los salmos. Hay salmos de lamentos individuales y hay salmos de lamento comunitarios. Agarremos la Biblia. Yo agarré el celular, pero no porque me esté contradiciendo, sino porque tengo mi Biblia acá, no tengo mi Biblia de papel. Pero vamos a agarrar el libro de los Salmos, así a la carrera, y vamos a leer algunos de estos salmos que ponen en evidencia que aparece una pregunta porque una explicación tradicional no parecería estar explicando lo que nos está pasando. Y acá me detengo antes de leer. Mientras vos buscás, por ejemplo, el Salmo 11, me detengo a pensar algo que es muy interesante. La Biblia no es para mí, ¿no? Sugiero esto. La Biblia no es un libro dogmático, ¿cierto? La Biblia no es un libro de respuestas. No es el libro gordo de Petete, ¿cierto? ¿Se acuerdan del libro gordo de Petete? Esto es una declaración de edad, ¿cierto? ¿Cuántos conocen? No quiero preguntar, ¿cierto? Por ahí estás disimulando bastante bien tu edad y acá te quemo, digamos, ¿no? Pero no es un libro en que voy y encuentro la respuesta.
No es un libro dogmático, no es un libro doctrinal, es un libro que narra la historia de un pueblo y de personas que siguen a Dios y van descubriendo qué Dios es este que siguen. Entonces, es lógico que en la Biblia aparezcan respuestas todo el tiempo y vuelvan a aparecer las preguntas. Es muy dinámica la Biblia, en ese sentido, muy rica. Y entonces aparece la pregunta creyente a este Dios. Fíjense, por ejemplo, el Salmo 11. En el Señor hallo refugio. ¿Cómo pues se atreven a decirme, huye al monte como las aves? Vean cómo tensan sus arcos los malvados. Preparan las flechas sobre la cuerda para disparar desde las sombras contra los rectos de corazón. Cuando los fundamentos son destruidos, ¿qué le queda al justo? ¿Viste esos días que te levantás? Mal. Sí me aprendiste la tele, para peor. Y vos decís, che, pero acá todo está para atrás, ¿no? Y mira lo que dice el salmista, dice, cuando fueren alterados, sacados de cuajo los fundamentos, ¿qué va a hacer el justo? Fíjate que estamos en un lugar muy distinto a si vos te parás en Deuteronomio 28 y dices, no, el justo se queda tranquilo, si todo le va a ir bien. El que tiene que estar preocupado es el malvado. Acá tenemos preocupados a los justos, ¿no? ¿Por qué? Porque hay malvados que tensan su arco, que están fuertes, que les va bien, ¿cierto? Muy bien. Fíjense el 12, porque ahora agarramos todo el libro de los Salmos. Solo puntear algunos textos para ver cuál es la pregunta. Sálvanos, Señor. Porque esto hay que leerlo así. No, sálvanos, Señor. No, sálvanos, Señor. Que ya no hay gente fiel. Ya no queda gente sincera en este mundo. El tipo lo habían estafado mal, 4 cheques sin fondo, ¿no? No hacen sino mentirse unos a otros, sus labios lisonjeros hablan con doblez. Tremendo. El Señor cortará todo labio lisonjero y toda lengua jactanciosa que dice venceremos con la lengua, en nuestros labios confiamos. Este es un lindo versículo para ahora que viene el tiempo de campaña electoral. ¿Quién puede dominarnos a nosotros? Dice el Señor, voy ahora a levantarme y pondré a salvo a los oprimidos, pues al pobre se lo oprime y el necesitado se queja. Tremendo. Pero quiero que vayamos juntos. Esto, podemos seguir salteando. Ustedes tienen en el texto varios, el 22, que es un salmo tremendo, porque creemos, y la mayoría de los eruditos creen, que ese salmo lo recitó Jesús en la cruz. ¿Y cómo empieza? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque acá viene un clamor. ¿Qué hacen los salmos de lamento? Como muy bien dice ese artículo, que les propongo leer si alguien quiere profundizar el tema. Orientan la pregunta creyente, orientan el sufrimiento, orientan la queja, le dan carnadura y le dan dirección a esa pregunta. Una cosa maravillosa que tiene la Biblia es que la gente que en la Biblia se queja a Dios. Pelea con Dios, lucha con Dios, batalla con Dios y dice, Señor. ¿Cierto? Ahora vamos a ir al Salmo 73, pero antes vamos a hacer otra cosa. Vamos a ir a Habacuc, porque yo dije hoy que también los profetas van a plantear esta problemática, ¿no es cierto?, de una manera aguda, acuciante. Y Habacuc es un lindo ejemplo. De paso, Habacuc es un profeta que debería estar entre los salmos. Es un salmista profético o un profeta salmístico. Fíjate si vas a Habacuc, capítulo 1, ahí nomás, apenas empieza el libro empieza así. Esta es la profecía, esa es la introducción, ¿no?, que el profeta Habacuc recibió en visión. Mirá lo que oraba Habacuc. ¿Hasta cuándo, Señor, he de pedirte ayuda sin que tú me escuches? Y ahora aparece un tema de los salmos de lamento, el silencio de Dios.
Dios se calla, Dios no aparece, Dios no hace nada. Dios está en silencio y sus hijos sufren. Y el pueblo clama, Señor, ¿hasta cuándo? Versículo 3. Bueno, ¿hasta cuándo he de quejarme de la violencia sin que tú nos salves? Versículo 2. 3. ¿Por qué me haces presenciar calamidades? ¿Por qué debo contemplar el sufrimiento? Veo ante mis ojos destrucción y violencia. Surgen riñas y abundan las contiendas. Por lo tanto, se entorpece la ley y no se da curso a la justicia. El impío acosa al justo y las sentencias que se dictan son injustas. Tremendo, ¿no? Parece que estamos leyendo el diario. Hay un salmo que es el Salmo 73, que ahora lo vamos a mirar con detalle, que es un salmo extraordinario porque de entre los salmos del lamento es el salmo que más claramente expresa y más articuladamente lo hace este planteamiento que aparece en el Antiguo Testamento. La pregunta aguda sobre el sufrimiento humano y el rol de Dios en medio de ese sufrimiento. Y también la crisis de fe que implica para el creyente esta realidad. Vamos a buscar el Salmo 73. 73. Y creo que vamos a mirar esto y después vamos a hacer un break. Y quizá después del break podemos tomarnos 5 minutos de preguntas o algo así. Una cosa linda que tiene muchos salmos es que empiezan con una conclusión, con la conclusión que saca el autor. Porque, bueno, lo bueno es que el autor no se queda luego en la queja, ¿no? La queja es un primer estadio de esa experiencia espiritual. Después se avanza y se progresa, ¿no es cierto? Pero miren lo que dice el versículo 1. En verdad, cuán bueno es Dios con Israel, con los puros de corazón. El salmista tiene esa certeza y esa certeza mueve su fe y lo mantiene en fe buscando la respuesta divina. Miren lo que nos cuenta ahora, nos cuenta una especie de experiencia personal. Yo estuve a punto de caer y poco me faltó para que resbalara. Sentí envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de esos malvados. Ellos no tienen ningún problema, su cuerpo está fuerte y saludable. Libres están de los afanes de todos, no les afectan los infortunios humanos. Por eso lucen su orgullo como un collar y hacen gala de su violencia. Están que revientan de malicia y hasta se les ven sus malas intenciones. Son burlones, hablan con doblez y arrogantes oprimen y amenazan. Con la boca increpan al cielo, con la lengua dominan la tierra. Por eso la gente acude a ellos y cree todo lo que afirman. Hasta dicen, ¿cómo puede Dios saberlo? ¿Acaso el Altísimo tiene entendimiento? Así son los impíos. Sin afanarse, aumentan sus riquezas. Sin afanarse. No sin afanar, ¿no? Sin afanarse, aumentan sus riquezas. Y mirá lo que dice ahora, ¿no? Versículo 13. En verdad, ¿de qué me sirve mantener mi corazón limpio y mis manos lavadas en la inocencia si todo el día me golpean y de mañana me castigan? O sea, mirá la crisis. El tipo dice, yo leo el Deuteronomio, hermano, y no se está cumpliendo. O sea, hay un problema acá. Si yo me portaba bien, obedecía, me iba a ir bien, y a los malos iban a ser castigados. Ahora yo descubro que yo trato de portarme bien, me va mal, a los malvados les va bien. Ahora, mira lo que dice, que es interesante, porque él tiene una crisis que es profunda, porque para que haya crisis espiritual uno tiene que tener una fe muy fuerte. La gente en general no tiene crisis espirituales, se va de la iglesia. ¿Está bien? Hay que ser muy maduro para tener una crisis espiritual, ya hay que tener una fe fuerte. Porque en general la gente lo que hace cuando tiene un problema, manda todo a pasear. Eso no es una crisis espiritual. No le alcanzó para crisis espiritual. Crisis espiritual es cuando uno tiene una verdad tan cierta que no la puede abandonar. Y que dice, bueno, yo tengo que encontrar una respuesta en el plano de lo espiritual y en el plano de la relación con Dios, porque yo hay cosas que no las voy a abandonar. Y mirá qué dice el tipo, si yo hubiera hecho como ellos. El tipo dijo, bueno, me tiro a chanta.
Si hubiera dicho voy a hablar como ellos, habría traicionado tu linaje. Cuando traté de comprender esto, me resultó una carga insoportable. Salmo 73, 16. Cuando traté de comprender esto. O sea, acá hay una crisis que la Biblia la asume como tal. Primera conclusión que podemos sacar de esta charla. O sea, cuando una crisis que la Biblia la toma como tal, no la tomes como nada, bueno, esto se resuelve fácil. Esto es una crisis bíblica. O sea, no es algo que diga, no, esto ya está resuelto. No está resuelto. Cuando traté de comprender esto, me resultó una carga insoportable. Ahora, mira lo que le pasa, y esto es una cosa re linda. Versículo 17, ¿por qué? Dice, hasta que entré en el santuario de Dios. El tipo fue a la iglesia. Amargado, con bronca, desanimado, pensando en largar todo, frustrado, fue a la iglesia. Seguramente se encontró con el pastor en la puerta. El pastor le dijo, ¿cómo andás? Que yo, en gloria, querido pastor. No. Bendecido, ¿no? Claro, no, el tipo fue así, pero mal, re amargado, re deprimido, fue a la iglesia igual. Pero él, ahí en el santuario de Dios, qué lindo, ¿no? En el santuario de Dios le pasa algo, y esto también es otra segunda conclusión que la voy a readelantar, porque sería una conclusión para el domingo, pero es una conclusión que la podemos adelantar hoy. Las grandes preguntas no se responden con ideas, se responden con el corazón. Las grandes crisis de fe, las grandes crisis espirituales no se responden con conceptos, se responden con experiencias delante del Señor, con vivencias con Dios. Eso es muy importante. No es que va a haber una explicación intelectual que te lo va a arreglar, lo tenés que arreglar existencialmente. ¿Está bien? ¿Se entiende lo que quiero decir? Es decir, yo tengo que encontrarme con este Dios con el cual estoy enojado. O estoy frustrado, digo, pará. Acá no, hay algo que vos no estás haciendo bien, Señor. Y no está mal hablar así con Dios. Ahora vamos a ver el ejemplo, después del recreo vamos a ver el ejemplo máximo. Pero el tipo va, y ahí dice, mira, hasta que entré en el santuario de Dios, allí comprendí cuál será el destino de los malvados. En verdad los has puesto en terreno resbaladizo y los empujas a su propia destrucción. En un instante serán destruidos, totalmente consumidos por el terror. Como quien despierta de un sueño, así, Señor, cuando tú te levantes, desecharás su falsa apariencia. Pero ahora vuelve a recordar, ¿no? Ahí está en el templo y dice, se me afligía el corazón y se me amargaba el ánimo. Por mi necedad e ignorancia me porté contigo como una bestia. Soy una bestia, ¿no? O 333, soy medio bestia, ¿no? Pero claro, ¿por qué? Porque toda crisis de fe superada es comprender quién es el verdadero Dios con el que tratamos. Que ya no es ese Dios que lo arregla todo, lo acomoda todo, hace que todo funcione. Tengo que crecer, tengo que desafiarme, tengo que buscar. Ese Dios puede ser un ídolo, una ilusión, una respuesta infantil. A veces tenemos ideas infantiles de Dios, ¿no? Que nos quedaron o de la infancia o de discipulados mal hechos, de dogmatismos que nos han comunicado y sufrimos mucho por eso. Y nuestra fe no crece porque no entramos en crisis y la superamos. Tenemos que hacer como el salmista, entrar en la crisis de corazón, con tutti, ¿no? Y no asustarse de que la gente esté en crisis. Las crisis son buenas, no son malas. Las crisis bien vividas, los desiertos de Dios nos hacen crecer. El Espíritu llevó al Señor al desierto. Y ahí a combatir. Y volvió listo para el ministerio. O sea, la crisis es, primera, bueno, otra conclusión que podemos sacar. La crisis no es algo que le asuste a la Biblia. Que diga, no, Eduardo está en crisis, no, tachalo. No. La crisis es algo natural de la experiencia humana y de la búsqueda de este Dios que es infinito y que está tan por encima de nosotros. Interesante, ¿no? La Biblia
dice cosas que no las queremos como tomar, ¿no? En un momento dice, miren, te voy a explicar algo. Mis pensamientos y vuestros pensamientos son muy distintos. Sí, obvio, diría uno, ¿no? No, quiero que lo entiendan. Así como están alejados el cielo de la tierra, están alejados mis pensamientos de vuestros pensamientos. Entonces, una vida de fe realmente vivida con coraje y realmente vivida con pasión es una vida que va a tener crisis y va a tener búsquedas. Y vamos a llegar a un momento que decimos, lo entendí así. Y de pronto ese entendimiento y esa vivencia se pierden y uno dice, bueno, tengo que subir más. Tengo que ir más arriba en la montaña. Y Dios me llama. Vení, loco. Subí más. Me gusta esa frase que dice Jesús a los discípulos cuando están pescando y no pescaron nada. ¿Se acuerdan de ese día? Y volvieron a la costa como nosotros tantas veces, ¿no? Molestos, amargados, frustrados. Y llega Jesús y le dice, tiren la red. Ahora. Pescamos toda la noche. Toda la noche estuvimos luchando para pescar. No pescamos nada. ¿Me estás cargando? Tira la red. Boga hacia aguas más profundas, le dice Jesús. Y van hacia aguas más profundas. Y ahí las redes se llenan. Y muchas veces las crisis de fe nos llevan hacia aguas más profundas. Ese camino hace la Biblia. Buscando una respuesta mejor, más plena. ¿Por qué? Podría quedar esta pregunta y la voy a tratar de clarificar antes de ir al break. ¿Por qué la Biblia nos va dando las respuestas de a poco? Sería una buena pregunta, ¿no? ¿Por qué en la primera hoja no está todo lo que tenemos que saber? ¿Viste que te conté esto de la ¿y para qué habrá contado ese chiste? Dicen ustedes, ¿no? De la señora que estaba limpiando y el chico viene y le pregunta qué es el sexo. Ante esa pregunta, y yo creo que eso explica muy bien la pedagogía de Dios con nosotros, ante esa pregunta uno tiene por ejemplo, la típica pregunta de los chicos, ¿no? Que a todos los que tenemos hijos nos han hecho la pregunta. ¿De dónde vine yo? ¿De dónde vienen los chicos? Ahí uno tiene dos opciones para responder. Una es macanear feísimo. ¿No es cierto? Entonces dice, mira, hay una ciudad que se llama París, ¿no es cierto? Y hay unos pájaros que son un poco más grandes que las palomas, que se llaman cigüeñas, viste, como un ganso grande, bueno. Y uno se va sintiendo ganso diciendo estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, y en realidad los bebés los trae esos pájaros de París, qué sé yo. Cuando el tipo sea, antes que la adolescencia, ¿no es cierto? El tipo te quiere matar. Porque un día hablando en la escuela, con los compañeros, le dicen, no, ¿de dónde me trajo una cigüeña? Y se mata. O uno tiene una segunda opción, que es mejor, que es, yo no puedo agarrar y sentar a un pibe de 4 años y explicarle el espermatozoide, el óvulo, la relación sexual, porque al pibe lo voy a traumar. Al otro día no va a la escuela directamente. Entonces, tengo una opción intermedia, que es darle la información que el tipo puede manejar, o la tipa puede manejar, sabiendo que después, cuando haya que completarla, no va a haber que decirle era una macana horrible. Y yo puedo decir, mira, papá puso una semillita en mamá. Eso es verdad. Es una verdad muy sencilla. Y está muy lejos de la verdad completa, ¿está bien? Pero no la contradice ni la desmiente. Y cuando él aprenda que el espermatozoide, ¿cierto? Que viene del varón y se junta con el óvulo, qué sé yo, tiene lógica con lo que le enseñaron. Este ejemplo muy simple nos ilustra bastante bien cómo enseña Dios a través de la Biblia. A través de la Biblia Dios va enseñando lo que somos, y creo que también tiene que ver con nuestra vida espiritual. Dios nos va explicando lo que somos capaces de absorber. Y no es una idea rara la Biblia, la misma Biblia lo dice. Pongo 2 ejemplos. En un momento el autor de Hebreos le dice, miren, ustedes tendrían que estar comiendo asado, pollo, tendrían que estar comiendo ravioles. Se van a ir todos corriendo con esta ilustración, a comer.
Pero tengo que darle leche, le dice. Tenemos que darle leche, la mamadera. ¿Por qué? Porque son inmaduros, todavía no lo pueden recibir, entonces tenemos que seguir con la mamadera. Y bueno, dice el autor de Hebreo, seguiremos con la mamadera hasta que crezcan, ¿no? Y también Jesús le dice a los discípulos, yo tengo muchas cosas que decirle, pero ustedes no las pueden recibir. Como vamos a ver en estas 3 charlas, la explicación y el develamiento de qué rol cumple el sufrimiento en la vida del creyente es tan complejo. Y no solo complejo, pero porque no es complejo en lo conceptual, es complejo en lo vivencial. Hasta que Jesús pueda decirte, bienaventurado, feliz, cuando padezcas por causa de mí. Vamos a tener que crecer un montón, ¿se entiende? De esa idea, de esa preocupación que es muy básica, muy elemental, de decir, yo quiero que me vaya bien, y si me porto bien, quiero que me vaya bien, y al que le va mal, quiero que le vaya mal. ¿Está bien? Es tanto el camino que Dios nos tiene que hacer recorrer, que nosotros lo hace recorrer de a poco, porque es bueno. Y en ese camino de tratar de que cambiemos de orientación, en nuestra manera de entender los problemas, a veces tiene que, como buen maestro, obligarnos a soltar la verdad que creímos que explicaba todo, pero explicaba solo una parte. ¿No? ¿Está bien? Cortamos, hacemos un break. Y después por ahí hay preguntas como para levantar lo que salió en este ratito.